Hoy vamos a hablar de San Sabas. Y su historia es fascinante, porque es la de alguien que tomó una decisión radical. Eligió la fe por encima de toda la fortuna del mundo. Su vida nos sirve de espejo para preguntarnos sobre qué estamos construyendo, sobre qué cimientos podemos levantar una vida que de verdad aguante lo que venga. Bueno, pues este es nuestro recorrido de hoy. Primero, nos fijaremos en su juventud, en ese momento clave. Luego veremos cómo se convierte en padre del desierto. Después conectaremos todo esto con la palabra del día y terminaremos con una reflexión sobre qué significa eso de construir sobre roca. Pues empezamos por el principio. La historia de Sabas arranca con una elección de esas que marcan toda una vida. Siendo casi un niño, se vio en una encrucijada, o la riqueza de este mundo, o una llamada mucho más profunda. Fíjense en la cronología. Con solo 8 años, harto de las peleas de su familia por la herencia, se escapa y se refugia en un monasterio. 10 años después, ya con 18, cuando le dicen que vuelva para reclamar su fortuna, él ya lo tenía clarísimo. Su decisión fue un no rotundo. Renunció a todo para irse a Tierra Santa. Su camino ya estaba marcado. El mensaje no puede ser más claro. El mundo y sus riquezas ya no tenían ningún poder sobre él. Sabas había encontrado un tesoro que no se cuenta en monedas y su vida, desde ese preciso instante, iba a tener un único propósito. Y ese viaje lo lleva a la soledad del desierto de Judea. Pero curiosamente, en lugar de aislarse del todo, Sabas se convierte en una especie de imán espiritual, en un faro para miles de personas que buscaban una guía en medio de la nada. Es que además Sabas fue un auténtico innovador. Creó un modelo de comunidad monástica totalmente nuevo, la Laura. El concepto es fascinante. Piénsenlo. Ermitaños viviendo en soledad, cada uno en su cueva, pero que se juntaban una vez a la semana, como una familia, para rezar. Consiguió el equilibrio perfecto entre el retiro personal y la vida en comunidad. Su camino fue una progresión muy natural. Empezó con años y años de una vida eremítica durísima en una cueva. Poco a poco su fama de santidad fue creciendo y atrayendo a cientos de discípulos. Y todo esto culminó en la fundación, en el 483, del famosísimo monasterio de Mar Saba, la Gran Laura, un lugar que increíblemente sigue en pie hoy en día y que fue el corazón espiritual de todos los monjes de Tierra Santa. Su biógrafo lo clavó con esta frase: severo con los demonios, pero amable con los hombres. Es que esto define perfectamente su carácter, una fortaleza espiritual de hierro contra el mal y a la vez una compasión y una bondad inmensas por la gente. Su humildad era, legendaria. Cuando lo enviaron a Constantinopla ante el mismísimo emperador, podría haber pedido cualquier cosa para él. Pero mientras otros buscaban favores personales, él solo pidió 2 cosas: que bajaran los impuestos a su pueblo y que protegieran a los monjes. Su única preocupación, siempre, eran los demás. Y esta vida de San Sabas, construida sobre decisiones tan firmes, es el puente perfecto para el Evangelio de hoy. Porque nos habla precisamente de eso, de construir sobre cimientos que de verdad sean sólidos. En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos lo advierte con una claridad total. No basta con hablar, dice así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. La clave, como vemos, no está en el decir, sino en el hacer. Y esta lectura nos lleva directamente al corazón del mensaje. La fe no es algo que solo se escucha, es algo que se hace. Se trata de ponerla en acción. El Evangelio nos plantea una elección, una pregunta que se nos presenta cada día. Y no es una pregunta teórica, es la más práctica de todas. ¿Cuál es el fundamento de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de toda nuestra vida? La parábola es muy visual. La diferencia no está en si escuchan la palabra o no. Ojo, que los dos la escuchan. La diferencia radical, lo que lo cambia todo, es la acción. Uno la traduce en obras, en cimientos sólidos, el otro se queda en la superficie, en la arena, de las buenas intenciones. Y claro, cuando llegan las tormentas de la vida, que siempre llegan, el resultado es, drásticamente distinto. La vida de San Sabas es el ejemplo perfecto de ese hombre prudente. Él no solo escuchó la llamada, sino que la convirtió en el cimiento de una obra impresionante. Su casa se construyó con décadas de oración, con obras muy concretas como monasterios y hospitales, con una fortaleza increíble para defender la fe y con un servicio humilde a los demás. Una estructura que, como su monasterio de Mar Saba, ha resistido el paso de los siglos. Y para terminar, hacemos la oración del día. Que el ejemplo de San Sabas nos inspire y que, a través de su intercesión, obtengamos la gracia de construir nuestra propia vida no sobre la arena de lo que pasa,
sino sobre la roca firme de una fe que se vive y se pone en acción. Amén.